Hola, ¿qué tal? En este día vamos a ver y explicar lo que viene siendo la progresión número 13 y con esto, bueno, también ya ir concluyendo lo que viene siendo el curso de pensamiento matemático 3. Para ello, pues bueno, tenemos que primero, antes que nada, comprender la oración de lo que es la progresión número 13, la cual indica lo siguiente o está redactada de la siguiente manera. La progresión número 13 dice, analiza y describe un fenómeno en el que la periodicidad sea un constituyente fundamental a través del estudio de propiedades básicas, en este caso, hablando de las funciones, la palabra clave que tenemos que abarcar es que hablaremos en este caso de las funciones trigonométricas. Y aquí es importante mencionar, la trigonometría se ha visto muchas veces, el teorema de Pitágoras, el triángulo rectángulo, y que ahí estábamos viendo también características trigonométricas. Sin embargo, si recordamos un poquito la cuestión de lo que es daremos o entenderemos que el triángulo rectángulo, los distintos catetos y pues, algo que en su momento también se le llamó hipotenusa, ¿vale? Y bueno, cada uno de ellos pues recibía, está, era el cateto adyacente y el cateto opuesto. También entender que en el triángulo rectángulo estábamos hablando que el cateto adyacente es el de este lado, siempre y cuando se vea el ángulo. Nosotros interpretamos el ángulo que está en la parte de abajo. Entonces, ahora el cateto de atrás, el cateto ahora que nosotros habíamos llamado adyacente a ese momento, sería opuesto. La hipotenusa no cambia tu número de propiedades trigonométricas. Y aquí es importante identidades trigonométricas cuando hablamos del teorema de Pitágoras, ¿yo? ¿Vale? Entonces, sí es importante que se entienda la diferencia entre el teorema de Pitágoras y lo que es la parte de una función, porque cuando hablamos de una función, y creo que lo hemos dicho muchas veces, estamos hablando en específico de una gráfica, ¿vale? Hablando de lo que viene siendo un par de propiedades, o si le podemos llamar un nombre, de colocar este tipo de imágenes, pero se pueda ir apreciando poco a poco, vamos a visualizarla, ¿vale? Aquí, esto, vuelvo a repetir, estos son espacios y que en su momento estas propiedades, pues bueno, engloban donde estamos hablando del cateto opuesto al cateto adyacente, ¿vale? Donde, bueno, aquí está señalado con diferente letra, el cateto adyacente es el B, el cateto opuesto es el A y la hipotenusa es el C. Y me está diciendo que el seno de teta, trigonométricamente, es igual a A entre C. En este caso, si vamos al A y estamos hablando que es el cateto opuesto, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿vale? Aunque, bueno, quiero que con un orden. Y ese orden, pues bueno, relativamente lo da el ángulo que estés observando. Y cuando decimos que el ángulo que estés observando, pues bueno, es lo que nosotros estábamos mencionando hace un momento, que son identidades trigonométricas que van respecto a cómo le llamas a cada uno, ¿no? Por ejemplo, si colocamos la siguiente imagen, aquí ya nos está diciendo, y nuevamente te está dando el seno. Seno de teta es igual al cateto opuesto, como lo marcábamos aquí, entre la hipotenusa. Y coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Aquí faltan otras tres, las otras tres que hace un momento vieron fue la cotangente, la secante y la cosecante, que si nosotros incluimos nuevamente esa parte, es lo que viene siendo la tangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El coseno ahora es al revés, la hipotenusa es al revés, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Hasta ahí, bueno, quiero que quede claro que ahora faltaría decir y que es una función. Pues bueno, una función relativamente, este triángulo rectángulo en la parte de un solo extremo, pero por lo regular, este triángulo rectángulo, si nosotros lo podemos ir a colocar en una circunferencia o en un círculo, daremos cuenta que o tenemos en contacto con una parte de un círculo. Observamos, por ejemplo, en esta imagen que estoy colocando, ahí podemos observar que precisamente el triángulo que yo vi como triángulo de Pitágoras y que aquí es el teorema y se darán cuenta que se sigue formando lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si esta línea que tengo aquí, que es llamada hipotenusa, empieza a moverse alrededor de la circunferencia, se empezarán a generar no uno solo, sino bastantes tipos de triángulos. Entonces esos triángulos rectángulos, o sea, diferente cateto opuesto, cateto adyacente e incluso diferente ángulo. Es ahí en donde se transforma en una función. Ahí es cuando ya no hablamos de cuestiones trigonométricas, sino de funciones trigonométricas, porque la trigonometría por sí sola es lo que estamos viendo en el teorema. Esa es la trigonometría.
pero cuando hablamos de funciones trigonométricas es porque ya estamos haciendo referencia a un triángulo rectángulo que va en distintas proporciones, indicando lo que viene siendo distintos resultados. Pero como este triángulo se está moviendo, yo no puedo dar una medida exacta de un cateto opuesto, un cateto adyacente a una hipotenusa, porque se está moviendo. Entonces, al estarse moviendo, y ahora solamente no puedo decir que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, porque el ángulo no es constante, es variable. Entonces ya no es seno de teta, ahora es seno de x, donde yo sé que la x, como es un ángulo que está variando, puede tomar el valor que quiera. Y pues bueno, creo que ya es evidente aquí que ya no coseno de x. Y ya no va a ser, en este caso, tangente de teta, ahora será tangente de x. Y esto quiere decir que entonces se pueden empezar a graficar porque tiene un valor que pertenece a lo que llamamos en algún momento a los números reales y que puede ser decimal, negativo, infinito o como ustedes quieran y va a tener un valor. Si yo le coloco en la calculadora cuánto da el seno de 10 grados, pues te da un valor. ¿Cuánto da el seno de 20 grados? Algo. La X que nosotros estamos acostumbrados a tomar, por ejemplo, cuando tenemos una expresión desde menos 4 5 o lo que se te antoje. Entonces me da 25. Si yo observo esta parte, me está indicando que la X es un número cualquiera. Y al ser un número, pues por eso me da un resultado cualquiera. Importante mencionar que esa X no es un número cualquiera, es forzosamente un ángulo. O sea que o ideal está representando lo que viene siendo un ángulo, lo que es la parte de lo que vendría siendo las propiedades de las funciones trigonométricas. Entonces, son ángulos los que aquí hay en la X. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a decir, estamos hablando, nuevamente repito, de lo que viene siendo el criterio de los ángulos. Y aquí los ángulos sabemos perfectamente que no es 5 grados, ¿vale? Y por lo regular la calculadora lo reconoce, no necesariamente que siempre le coloques el ángulo, el símbolo de ángulo. Si tú le colocas seno de 5 no le estás colocando el 5 normal que yo conozco. ¿Por qué? Porque aquí también hay que entender algo y que seguramente recordarás en algún momento que has visto, que hay dos tipos, en la trigonometría hay dos tipos de número. Uno que es llamado radianes y otro que son llamados ángulos, que es lo que estamos mencionando en este momento. ¿Cuál es la diferencia? Puedes hacer esta circunferencia dos, en dos momentos o en dos versiones diferentes. Si te das cuenta, aquí hay un punto que se está moviendo de la circunferencia. Quiere decir que este punto, al cambiar en algún momento de posición, a lo mejor ahora lo vemos en esta parte, posteriormente en esta parte, posteriormente en esta parte, y afuera está sucediendo algo. Mientras adentro, cuando yo genero este tipo de recta, ahora se genera por dentro un ángulo diferente. Si genero esta recta, se genera otro ángulo. Si genero esta nueva recta, se genera otro ángulo. Entonces, si estoy observando por fuera qué está pasando, por fuera se están convirtiendo en radianes. Por eso es normal que tú veas que de repente te hablen del número llamado pi y que te digan que en la trigonometría pi, aparte de que tú sabes que es un 3.1416, es un 3.1416 por fuera, pero por dentro en realidad está valiendo 180 grados, ¿vale? 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por fuera está recorriendo para llegar al pi, moverme por fuera de aquí hacia acá. Si tú unes el punto, estás generando la recta que pertenece a la hipotenusa o a lo que nosotros normalmente le llamamos hipotenusa. Entonces, por eso es importante mencionar que la función nace porque un triángulo de Pitágoras, o más bien un triángulo rectángulo utilizado en el teorema de Pitágoras, no tiene un valor constante, tiene muchos valores. Y esos valores, pues, están determinando una variable seno de x, coseno de x, tangente de x, secante de x, etcétera. Y con ello, pues bueno, creo que es referente a lo que hace un momento decimos, aquí va a ser importante que en esta progresión yo sepa analizar qué tipo de función me están dando, describir el tipo de función que yo estoy teniendo y lo más importante, saber que ese fenómeno es periódico. ¿Y por qué es periódico? Porque, pues yo, por ejemplo, si le doy vueltas, a lo mejor le vamos a poner otro color. Si yo le doy vueltas a lo que viene siendo la circunferencia, aquí ya le di una vuelta y llegué al mismo lugar. Aquí le estoy dando otra vuelta y llego al mismo lugar. Posteriormente le doy otra vuelta y llego al mismo lugar. Entonces realmente estoy llegando al mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que se está repitiendo. Al estarse repitiendo, en algún momento cuando dijimos la característica de una función trigonométrica, dijimos una de las características que tiene es que es periódica y por lo tanto esto quiere decir que constantemente se repite.
Entonces, aquí hay una repetición. Y todavía hay otra repetición más que ahorita en un momento más lo vamos a ver. Esta circunferencia mantiene el radio constante. No está haciendo que de repente es muy grande y de repente muy pequeñita y de repente crece y de repente crece más, etcétera, etcétera, generando una sola circunferencia. Es decir, solamente se está generando en este extremo que acabo de dibujar. Solamente se está generando a la misma distancia. Es decir, solamente está haciendo como que rodando lo que viene siendo la circunferencia. ¿Dónde podemos ver eso? En una bicicleta. En una bicicleta, que es donde normalmente hay una circunferencia y los rines están generados desde el centro hasta el extremo de la llanta, ahí eso que en algún momento le vemos nosotros rines, esos rines generan lo que viene siendo el radio y no están cambiando. No quiere decir que la llanta no se hace más pequeña o más grande. Entonces ahí es donde está la periodicidad, porque tarde o temprano regresa. Y eso es lo que nos permite avanzar. Y es lo que se hizo la invención de la rueda, ¿no? La rueda se entendió que es periódica y que en este caso por eso nos permite tener un avance, porque repite la posición, es decir, puede rodar y como puede rodar, te mantiene en movimiento. Aparentemente te estás moviendo como un carro, pero pues el tamaño de la circunferencia sigue siendo el mismo y por lo tanto la vuelta sigue siendo la misma. Por eso se le llama eso, que es periódico. Y como está variando, pues quiere decir que yo siempre he sabido, ¿no? O más bien escuché que son funciones trigonométricas, tienen que tener forzosamente una gráfica. ¿Por qué? Porque pues, las funciones trigonométricas entiendo de dónde nacen, pero yo quiero saber exactamente qué gráficas son las que tienen. ¿Por qué? Porque literalmente esto creo que sería importante mencionarlo, ¿no? Si no sabemos, o más bien, no que si no sabemos, tengo que entender que se está graficando para saber su comportamiento, porque me está diciendo que son funciones. Y aquí es donde estamos viendo esa parte. Mm, Entonces, vamos a ver esta pequeña imagen, donde esa imagen nos va a permitir encontrar lo que viene siendo las funciones, ¿vale? Bueno, aquí tal vez nos alcanza a apreciar un poquito, pero bueno, lo vamos a ir dictando poco a poco, incluso sobreescribiendo. Si nosotros vemos esa circunferencia, se está moviendo de una manera de arriba hacia abajo y está formando lo que aquí en este caso se llama coseno. Yo creo que a lo mejor vamos a colocar una imagen. Vamos a tratar de colocar una imagen que se pueda visualizar mucho mejor para que, bueno, se pueda entender esta parte de lo que es las funciones trigonométricas, ¿vale? Entonces, vamos a colocar una que se pueda apreciar un poquito mejor. A ver si esta de aquí se puede apreciar mejor. Yo lo que estoy observando, o lo que, pues bueno, también estoy tratando de que ustedes observen, es de que vean que es una gráfica y una gráfica que se repite. Por ejemplo, aquí ya se puede observar un poquito mejor. Esta línea de color rojo está subiendo y bajando, subiendo y bajando. A esa función se le llama seno. Ahora, si en algún momento te preguntarías por qué está pasando esto, bueno, porque le está dando diferentes valores. Y aquí creo yo que se entiende que el radio, o bueno, más bien vamos a irnos a lo que viene siendo o más bien colocar lo que es una circunferencia en un círculo y entender por qué, pues obviamente van a decir, pero ¿por qué no crece más? O seguramente te voy a observar. Es decir, porque es como que pareciera que se mantiene, regresa un valor muy alto y de ahí vuelve a regresar. Y vuelve a subir y vuelve a regresar. Bueno, aquí vamos a colocar lo que viene siendo una pequeña imagen. ¿Por qué se está colocando en esto? ¿Por qué? Porque en algún momento yo estoy entendiendo que la hipotenusa es esta línea verde y el círculo más sencillo es simular que vale uno. Por lo tanto, la hipotenusa no puede valer más de uno. Si no puede valer de más de uno, quiere decir que el seno y el coseno tienen que valer forzosamente menos de uno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por más que quiera yo alcanzar a la hipotenusa, su máximo valor que me va a permitir cuando esté encima de aquí y que aquí no se puede realizar lo que viene siendo esa hipotenusa o lo que viene siendo el triángulo rectángulo, aquí el máximo valor que alcanza es S1. Y después de ahí cambia acá. Y después cambia hacia acá. Y después cambia hacia acá. Ahí no se puede hacer un triángulo rectángulo, pero estás de acuerdo que esta hipotenusa se puede mover aquí, acá. Y aquí sí se puede generar un triángulo rectángulo. Pero aquí ya no, porque no hay cómo cerrarlo. Te pasas tantito y el pasarte puede dejar un triángulo rectángulo. Te vuelves a pasar y puede dejar un triángulo rectángulo. Entonces genere de esta manera la circunferencia, o más bien la fórmula, la función, perdón. Entonces esa es la función seno. La función cosecante está de este lado como una U. La función coseno es muy parecida a la función seno, pero date cuenta de algo. Mientras seno empieza en cero,
coseno empieza en uno. Esto tiene que ver con la referencia a que si nosotros nos vamos al teorema de Pitágoras, el coseno es cateto adyacente de hipotenusa, es decir, el coseno tiene un valor en cateto adyacente, mientras el seno en cateto opuesto. ¿Y en qué momento va a valer cero? Pues por cuando el cateto adyacente exista y el cateto adyacente no exista. Entonces, como que ahí es donde está el cambio. Mientras uno existe, no pueden dejar de existir los dos, porque si dejaran de existir los dos, el triángulo no se puede formar. Entonces, este triángulo se puede formar lo más pequeño que sea, cuando uno de ellos puede ser cero, pero obviamente al otro le está dando como que toda su dimensión, ¿vale? Ahorita vamos a ver, o voy a colocar aquí, voy a tratar de proyectar una imagen de cómo se generan estas funciones. Entonces, creo yo que con esta parte, pues bueno, se puede entender el proceso que tiene lo que es, que viene siendo la parte del generador de la función, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues obviamente lo que es la parte del círculo unitario permite lo que es la, la creación de una función, ¿no? Vamos a ver un poquito de esta parte y bueno, esperemos que se pueda mostrar como tal. Les voy a cambiar un poco la pantalla para que se pueda observar lo que acabo de comentar, ¿vale? Entonces vamos a cambiar un poquito esto. Vamos a dejar de compartir por el momento este pizarrón y pues nos vamos a ir a lo que viene siendo una pequeña simulación que podemos encontrar en internet. Y la simulación pues que tenemos es esta que estamos viendo en pantalla. Esa simulación, ¿qué es lo que me permite? Aquí es donde me estoy dando cuenta de lo que acaba de mencionar el profesor y qué es lo que pues literalmente está o acaba de mencionar como tal, pues que sí es posible generar lo que viene siendo la función trigonométrica de la cual pues me está mencionando constantemente. Aquí lo vamos a simular mejor. Si yo empiezo a mover este tipo de círculo, dense cuenta cómo en la parte de abajo, que es el coseno, se va moviendo el punto, se va moviendo el punto, hasta llegar a valer cero. Después de ahí se va hacia los negativos, hasta llegar a valer menos uno. Después de ahí vuelve hacia la parte negativa en y, pero ahí ese valor llega a cero y después llega a x. Y si te das cuenta, vuelve a ser periódico. Y date cuenta, a pesar de que ya empecé nuevamente, está dando una segunda vuelta el círculo, de tal manera que puede seguir, seguir, seguir. Y si te das cuenta, los círculos pueden ser infinitos, cuantas veces tú quieras. Y por eso lo que está en la parte de abajo, pues es literalmente periódica. Esa periodicidad se está dando sin problema, ¿vale? Entonces, si nosotros nos regresamos como si estuviéramos diciendo, bueno, ya dimos muchas vueltas hacia un lado, ahora vamos hacia el otro, te darás cuenta cómo ahora regresa, sube y baja, porque son triángulos rectángulos que se están formando. Entonces, están yendo y viniendo, ¿vale? Con esto quiere decir que si te das cuenta, como lo máximo es el radio que te permite, en este caso, quiere decir que esta imagen te permite llegar al cero, al uno, al cero y al uno. Es por eso que en su momento, cuando vayas en un nivel superior, te darás cuenta, o bueno, eso es lo que también en algún momento te volverán a explicar en esa parte, te darás cuenta que el triángulo, o más bien que los ejes, empiezan a tener un nombre. Empiezan a tener un nombre porque si das cuenta aquí, por ejemplo, si nos vamos aquí donde está iniciando, bueno, vamos a regresar todo. Si nos vamos aquí en donde está iniciando el problema, chécate y está diciendo que el coseno vale uno. Y la única manera de llegar a este punto, si nos vamos un poquito a recordar lo que fue en su momento el, las coordenadas del punto que acabo de colocar, esas coordenadas están dadas de acuerdo a esa posición. Sé que me tengo que mover una posición hacia la derecha y me quedarme en esa parte, por lo tanto va a ser 1,0. Si me cambio en la parte de arriba, ahora si me voy en la parte de arriba, ahí va a ser para subir un paso, más bien para quedarme ahí mismo, cero, y después va a ser uno. Subo una vez. Para irme en la parte de atrás, aunque es negativo, me voy menos uno negativo,
y me quedo ahí, cero. Y para irme a la parte de abajo es quedarme y bajar un escalón menos uno. Esas son las coordenadas que conozco desde que yo vi cómo graficar en un plano cartesiano. ¿Esto qué quiere decir? Que X, si yo estoy viendo la gráfica, aquí el coseno está valiendo lo mismo que el valor de X. Si yo me muevo hacia lo que viene siendo un extremo, si yo me muevo hacia el extremo de la parte de arriba, ahí X vale cero por las gráficas. O más bien no por la gráfica, perdón, por la situación del valor de X. Si me sigo moviendo, en la gráfica estoy observando que está abajo, es un menos uno. Si me sigo moviendo, ahora estoy llegando a cero otra vez. Quiere decir que el coseno también es el eje de las X. Pero ese es un plano diferente. A ese plano por lo regular se le conoce como el plano de Argand. Más adelante lo verás cuando vayas a nivel superior, porque ahí después te dicen que existen los números complejos y que la única manera de graficarlos es como la que estamos en estos momentos mostrando, ¿vale? Entonces, pues bueno, en el caso del seno, pues pasa literalmente lo contrario. Si yo coloco el seno, veo que está exactamente igual, pero si empiezo desde donde el coseno era uno, aquí iniciando nuevamente desde el principio, aquí empezamos, aquí ahora empieza en cero, porque el y vale cero. Después aquí el y vale uno, y por eso llega a 1. Después llega a menos a cero otra vez, y después llega a menos uno. Quiere decir que en algún momento también sabré que eje Y también se le conoce como el eje de el seno de X en un plano diferente, en un plano de trigonométrico. Entonces aquí es donde esta situación ya empieza a darle forma. Y nos vamos a la tangente y la tangente pareciera que cambió todo. ¿Por qué cambió todo? Porque vamos a ver que la gráfica es totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Y es esta. Ahora aquí vemos lo que está pasando. En este caso, se está dividiendo al cero entre el uno. Y cero entre uno me da cero. Por eso en la gráfica aparece como cero. Si me voy hacia acá, aparentemente yo estoy observando que a partir de aquí la gráfica empieza a dejar de existir, a dejar de existir, a dejar de existir, hasta que de plano desaparece. Incluso si ustedes ven aquí la figurita, la bolita que está en la parte de atrás, se alcanza a ver todavía. Pero llega un momento en el que ya no se ve, se salió de la pantalla. ¿Por qué se salió de la pantalla? Porque ahora es uno entre cero. Y de acuerdo a lo que hemos visto, los ceros son indeterminados. ¿Y por qué son indeterminados? Porque no existen o porque su número es muy grande. Se está yendo hasta el infinito. Regresa y ahora vuelve a aparecer, pero otra vez vuelve a desaparecer. Si te das cuenta, como que aquí en Y positiva y en Y negativa desaparecen, pero en las X positivas y negativas aparecen. Entonces vuelve a cumplir un periodo, ¿vale? Y ese es el caso de la tangente. Y bueno, aquí más o menos se está diciendo el valor, ¿no? Inclusive tanto en grados como en radianes. Por ejemplo, ahí ya cuántas vueltas vamos. Aproximadamente ya llevamos como 3 4 vueltas. Y chécate cómo ya te empieza a dar ángulos. Aquí te está diciendo que está en el ángulo cero. Después de aquí, aquí fíjate, te está diciendo ángulo 57 grados. Te está diciendo el ángulo de 90 y empieza a valer, a valer, a valer hasta que te da ciertos números. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los valores empiezan a ser modificados. Eso es una función. Eso es una función trigonométrica. Y si regresamos nuevamente a lo que estábamos viendo de nuestro documento donde estábamos checando, ya regresando a la parte que pues bueno, nos corresponde, pues bueno, ya regresando fuera de la simulación, empezamos a ver que ahora entiendo por qué en esta parte que nos había comentado el profesor se están generando este tipo de funciones. Ya viste por qué. Ahora entiendes, ahora se entiende el por qué, ¿vale? Pero bueno, nos regresamos un poquito a la parte de la progresión. Ya entendimos qué es periódica y qué tan periódica es. Por lo regular, el
si observaste es una circunferencia. Y creo que ahí lo que notas es que la circunferencia o se distingue con todo completo o la mitad. Quiere decir que por eso el periodo en algunos casos es completamente, los que se permite la circunferencia completa, casi siempre es 2pi, ¿vale? Si nosotros observamos esto que hay aquí, junto con esto que hay aquí, si yo lo encierro en una ventana y hago un copia y pega, se vuelve a transcribir aquí. Obviamente vas a decir, pero no aparece en todas partes, solamente aparece en unas sí y en otras no. Ah, pues porque esa parte, pues independientemente, aquí el periodo, independientemente de que exista o no exista, se está repitiendo. Obviamente a eso se le llama continuidad y discontinuidad, ¿vale? Ahora, aquí las funciones trigonométricas empiezan a tener una característica muy, a veces compleja hasta de comprender, pero que en algún momento sí se tiene que entender y saber que en este caso no existen un solo máximo, existen muchos máximos y muchos mínimos. ¿Por qué? Porque precisamente pareciera que llega hasta acá y llega hasta acá. Y de hecho, si te das cuenta y si tú observas, aquí la diferencia a lo que hemos visto anteriormente, aquí sí es como que lo periódico se ve tanto en el lado de X como en el lado de Y. Entonces quiere decir que aquí el mínimo y el máximo casi casi es inmediato de que lo encuentres. Por eso su forma de, en este caso, describir un fenómeno es un poquito diferente, ¿vale? Pero bueno, ya empezamos a analizar y ahora pues vamos a describir una pequeña parte de lo que podemos hacer, ¿vale? Aquí vamos a poner uno de los ejemplos más sencillos o uno de las aplicaciones más sencillas que tiene que ver con este tipo de fenómenos. Y principalmente hablaremos de lo que viene siendo la corriente alterna, ¿vale? La corriente alterna. ¿Y la corriente alterna qué es? Bueno, de acuerdo al fenómeno que nosotros conocemos de manera física, la corriente alterna, pues literalmente es esta corriente que te permite tener la conexión a la electricidad que normalmente utilizas en casa. Realmente se le conoce como corriente alterna. Obviamente, para poder entender el concepto de corriente alterna, se tiene que entender que, bueno, existen ciertas, ciertas capacidades de lo que es en este caso el organismo, o más que el organismo, pequeñas partes de nosotros mismos que están cargadas con electrones y que en este caso también contenemos neutrones, protones, en este caso, y que bueno, se están cargando negativa y positivamente, y por lo regular siempre hay una atracción de lo negativo hacia lo positivo y por eso existe la corriente alterna. ¿Pero por qué se dice corriente alterna? Porque se separan es como cuando rueda lo que viene siendo la parte de la ruedita. De repente estás arriba, de repente estás abajo. Por eso se le llama corriente alterna. Y es la corriente natural que nosotros tenemos, ¿vale? Esto, bueno, relativamente pareciera que no existe así, pero pues ya cuando lo analizas físicamente te das cuenta de eso. Por lo tanto, el modelo matemático de la corriente alterna efectivamente es subir y bajar. Pero, pues bueno, quiere decir que no todas, o de esta de aquí de corriente alterna, la única que parece ser como que es idéntica es el seno o el coseno. Las demás no pueden ser porque las demás no tienen nada que ver con lo que estaba diciendo en el momento el profesor. Y efectivamente, esto ya tiene que ser un fenómeno. De acuerdo a lo que yo conozco o lo que yo sé de lo que yo veo en mi casa con la electricidad, es o está encendido o está apagado. Pero por lo regular, cuando estamos llegando a casa, pues siempre todo debe de estar apagado. Quien lo prende es uno solo, no por arte de magia se prenden las cosas. Por lo tanto, tengo que ver cuál de las dos es la que inicia apagada. Y es el seno. Por lo tanto, el modelo de la corriente alterna siempre será el seno. El seno será la función trigonométrica que caracteriza la corriente alterna. Pero aquí viene algo, pues, bueno, relativamente nuevo que en este caso vamos a empezar a adecuar. Siempre la corriente alterna tendrá una forma de dar más potencia de lo que ya hay, y eso será su amplitud. La amplitud está dada por una letra A que multiplica el seno. Y de acuerdo a lo que van a conocer posteriormente o poco a poco conocerán en la cuestión de la física, en donde se ve corriente alterna, se sabe que lo que es la función seno, tiene que empezar en cierto tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que la energía eléctrica se caracteriza por ser temporal, no siempre es constante. Por lo tanto, existe una constante llamada tiempo. Y aquí aparece una frecuencia, porque la frecuencia que se da esta parte, recuerda que viene una circunferencia. Por lo tanto, la frecuencia que existe aquí no es Es muy diferente decir, este movimiento existe y de repente otra vez regresa y se repite, y de repente a esto se le conoce como frecuencia lineal. Pero como estás hablando del seno, entonces tu frecuencia no es lineal, es circular o angular, si también le quieres poner el nombre. Por lo tanto, hay una frecuencia angular
que determina con respecto al tiempo el comportamiento de la corriente alterna. Pero, pues bueno, no todo en esta vida es bello. Por lo regular, no, cuando, bueno, esto yo creo que a lo mejor ya como tal no existen aparatos eléctricos hoy en día que lo hagan, pero anteriormente había aparatos eléctricos que tenías que dejar como que se alimentara de la energía, se cargara un poquito para poderlo prender. Casi, casi como lo que viene siendo la función de cuando calientas las tortillas. No porque prendas exactamente el comal, la tortilla ya va a estar caliente, sino que literalmente tienes que esperar un pequeño momento para que funcione de manera adecuada. La corriente alterna tiene esa función, de hecho, en las lámparas antiguas que normalmente se le conocía como bueno, los tubos esos que incluso lo ven en la escuela, antiguas o las anteriores, por lo regular, como que prendía poquito a poquito. Y ese poquito a poquito, en la corriente alterna se le conoce como desfase. Es decir, que puede prender no al tiempo que yo quiera, sino que puede tener como que una ligera desviación. Este es el modelo de la corriente alterna. Ese es el modelo matemático que, pues bueno, podemos nosotros graficar y este se puede transformar en la función. ¿Y cómo se transforma? Pues bueno, porque el t pues está evaluado en segundos y a tu casa llega pues literalmente la corriente por ciertos segundos. De hecho, por eso cuando pagas la corriente, o más bien cuando pagas la luz, por lo regular no aparecen como la proporción que te dan, te dicen kilowatts hora. ¿Por qué kilowatts hora? Porque transcurrió en cierta potencia, es decir, ciertos momentos de la función senoidal en cierto tiempo. Y por lo regular, para tener un contacto o una unidad muy particular, pues estamos hablando de la hora. Esto con sumises en toda la hora, quiere decir que estas vueltas que dio la circunferencia fueron las vueltas contadas durante una hora, ¿vale? Es por eso que se modela la corriente alterna de esta forma. Y la frecuencia angular, por lo regular, está dada de dos maneras. Bueno, están de acuerdo que en algún momento esta varilla o estos lacitos que son lineales, si tú los llegas a doblar, pues se generan de esta manera. Y la manera más sencilla de doblarlos, pues es sabiendo que está girando dos veces, o más bien dos veces el pi. Entonces, por lo regular, esto se puede transformar a el A por el seno de dos veces pi, porque es una circunferencia, la frecuencia con la que esto se repite, independientemente que estés de forma lineal o que gire, es como si tuvieras un alambre sin doblar y un alambre doblado. Entonces, pues literalmente ya, y ya una vez que la doblas, vuelve circunferencia. Entonces, 2 pi f por un diferencial de tiempo más un ángulo θ. Ahora, pues lo ideal yo creo que para todos y para muchos de nosotros es de que el desfase no exista, es decir, que si yo prendo la luz, que prenda inmediatamente y no tenga que esperarme absolutamente ni un momento para poder analizar esto. Entonces, el ideal de todos, aunque eso no existe, pero bueno, siempre se busca tener la idealidad en todo, vamos a anular a teta diciendo que si yo prendo la luz, todo tiene que prender inmediatamente. Aunque no sea real y aunque el modelo matemático por su naturaleza tenga que ser completamente en un desfase, pues el desfase va a ser cero. Por lo tanto, la corriente eléctrica que estamos o vamos a analizar es la amplitud por el seno de 2pi ft. Y aunque cualquiera de los tres pudiera haber sido el análisis, cualquiera de los tres se vuelve la misma función. Ahora, aquí es donde, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por ejemplo, si estamos suponiendo que la potencia que llega a la energía eléctrica es, vamos a suponer, de 24 volts, ¿vale? La frecuencia con la que se maneja la corriente alterna siempre es la misma. Ahí no tenemos problemas porque siempre es la misma. Por lo regular, la corriente alterna siempre va a manejar el 60 Hz. ¿Por qué a esa velocidad? Porque a esa velocidad es lo que normalmente la corriente eléctrica de la CFE siempre manipula. No puede ser más porque provocaría un calentamiento sobre el funcionamiento de tu dispositivo y no puede ser menos porque no alcanzaría a darle la potencia suficiente para prender. Esas son cuestiones eléctricas. Por eso se hizo como que una normalización a la frecuencia con la que se va a manejar la energía eléctrica y se pensó en que 60 Hz es el ideal. Ni más ni menos, no mucho para que no se descomponga y no poco para que nunca prenda, sino lo ideal que sea el 60 Hz. Y bueno, el 2 veces pi, pues ya literalmente se puede realizar sin mayor problema. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo en este caso quiero hacer mi gráfica, voy a tener que 24 va a multiplicar al seno de 2 por 60, que es la F, serían 120,
120 veces pi por el valor que tengan el tiempo, es decir, los segundos que vaya transcurriendo. Ahora, es importante también aclarar que el pi que estamos involucrando aquí, y lo volvemos a decir nuevamente, si lo vemos en radianes, sí es 3,1416, pero si lo vemos en grados, es por lo regular la vuelta que está dando en este caso el valor, ¿no? Es decir, una cosa es que yo dé la vuelta a la circunferencia y otra cosa es que lo des rápido. Mientras más rápido, pues por eso, de hecho, ¿por qué 60 Hz? Nuestros ojos nos engañan, pero 60 Hz, a pesar de que es el ideal, es como prender y apagar, pero la precisión que tienen nuestros ojos es tan rápida, es la vuelta, es como si yo puedo apreciar cuando hago una vuelta así. Tal vez si le subo la velocidad, puedo apreciar cuando es una vuelta así. Si le vuelvo a subir la velocidad, puedo apreciar. Entonces, por eso mantiene prendido siempre el dispositivo, ¿vale? Y ese es el modelo matemático de la corriente alterna. Si yo quiero graficarla, pues me voy a dar cuenta de lo siguiente. Primero, que tengo que colocar en mi calculadora y que mi calculadora seguramente, el valor que yo, ¿qué pasa cuando yo diga cuando empiece en cero? Pues bueno, el seno de cero es cero. Pero cuando este tipo de valor de t empieza a valer uno, pues va a ser 120 por 180 por uno, ¿vale? Y luego por 24, y ahí tendría un valor. Entonces me voy a dar cuenta que se está haciendo una gráfica tabulada así, obviamente con ciertos valores, ¿vale? Entonces aquí fue un segundo, aquí tal vez fueron dos, tres, a lo mejor aquí fueron 50 segundos, etcétera, etcétera, pero siempre llega en cierto tiempo a una velocidad, perdón, a un valor, digamos, de encendido y apagado. De hecho, aquí es donde donde si analizas un poquito la situación, dirías, quiere decir que a ciertos tiempo va a estar apagado, a cierto tiempo va a tener su máxima potencia, a cierto tiempo su mínima potencia, y es por eso que de repente hasta si empiezas a ver fallas en tu energía eléctrica, llega un momento en el que alcanzas a percibir cuando hay mucha, mucha corriente y cuando hay veces que de repente se dice está fallando la corriente porque como que se quiere la luz, precisamente porque este efecto, mientras más notorio sea, más se puede percibir en tus dispositivos. Entonces, cuando yo haga la gráfica, en este caso, si empiezo a meter valores, empiezo a tabular, aquí para t igual a uno me va a dar un valor. 180 por 120 me da un valor. El seno de ese valor por 24 me da otro valor y seguramente estaré a esta altura. ¿Cuál es la altura? Pues tendrás que calcularlo. ¿Qué altura me da este? ¿Qué altura me da este? Lo que sí te puedo asegurar que el valor máximo que va a alcanzar, una vez que alcances tu valor máximo, no vas a pasar del 24, no vas a pasar del 24, ni tampoco vas a ser menos del menos 24. Esos serán tus límites. Por la parte de abajo en menos 24 y por la parte de abajo, aquí vamos a colocar con otro color, por la parte de abajo será el menos 24 y por la parte de arriba será el más 24. En ese tramo se va a ver la energía eléctrica y la corriente eléctrica, pues bueno, va a estar literalmente aquí, ¿vale? Entonces, esta función la tendrías que valorar y esto lo haces con calculadora, esto no tienes que hacer forzosamente multiplicando algo de manera natural, sino con la calculadora. Pones en tu calculadora 120 por 180 y ya después de ahí lo multiplicas, por este caso, por uno y sacas el seno y después lo multiplicas por 24. Entonces vamos a ver más o menos en un espacio de una calculadora cuánto, por ejemplo, si yo de repente voy y multiplico lo que viene siendo el 120 por el 180 me va a dar un valor mucho, muy grande. Ahora, aquí relativamente, es lo que acabo de decir hace un momento, aparentemente la energía eléctrica mantiene siempre constante, o sea, apenas, o más bien, alcanzo a percibir como que está siempre prendida. ¿Por qué? Porque pues, los valores pues, por algo son tan grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros colocamos el 120 por 180 luego con la calculadora, y me da 21.600, ¿vale? Por uno, pues sigue siendo 20.600. Y si yo de repente, de manera trigonométrica, pido el seno de 21.600, aquí nada más déjenme cambiarle. Entonces, si en la trigonometría pido el seno de 21.600, a ver si me da el valor, me da menos 0,99. Quiere decir que está por abajo. Ese fue para el valor de uno. Pero si de repente el 21.600 lo multiplico por 0,2, o que ha pasado, o más bien lo voy a poner por 2 segundos, o por 1 segundo y medio.
por 1.5 segundos, me da 32.400. Y si yo pido sacar, en este caso, el seno de 32.400, seno de 32.400, entonces, seno 32.400. A ver, déjenme ver si la calculadora me está dando un valor erróneo. No, déjenme ver si está bien configurada. Algo que tiene que buscar o que para que no salga valores erróneos es porque la calculadora tiene que estar forzosamente en deja, ¿vale? Está bien configurada. Entonces, si yo le pongo el seno de 34.400, pues me da cero. Si yo le pongo el seno de 45.000, que me da una multiplicación, me da cero. Si yo le pongo el seno de 150, me da 0.5 y pues me empieza a dar ciertos valores, ¿no? Ahora obviamente ese es nada más el seno, pero si yo lo multiplico por la multiplicación del 24, pues entonces en este caso me da 12. Está llegando al valor número 12, ¿vale? Aquí lo ideal para hacer este tipo de funciones, que creo que ya esta parte es donde vamos a poder entender mejor que no es a mano, porque mientras más lo hagas a mano, va a ser más complicado resolver este tipo de problemas de corriente alterna. Por lo regular, aquí directamente y pues, pero lo principal o lo que yo creo será lo mejor que puedas utilizar, pues viene siendo la aplicación propia en lo que en algún momento se dijo que se utiliza en un salón de clases para poder entender mejor los problemas, y pues lo mejor sería ocupar GeoGebra, ¿vale? Aquí les vamos a enseñar un poquito esa parte de cómo se utiliza GeoGebra. Eso sería lo que tendrías que hacer en parte de tus ejercicios. Por ejemplo, si yo, ya me dijo el profesor que estamos suponiendo una de 24 volts, ¿vale? Y pues bueno, si yo pongo una de 24 volts, aquí le voy a poner en mi entrada. Déjenme ver si ya está proyectando en la grabación. Ya está. Entonces, si yo le pongo lo que acabo de poner el profesor era que era 24, y pues aquí le puedo poner que es 24. Voy a buscar la que es el sen, que significa seno, y le voy a poner 120, y en este caso le pondré por 180 que dijimos vale el pi, por 180, y en vez de tel pues le voy a poner x, ¿no? Cualquiera de las dos sin problema equivale. Y le pongo enter y ya me la graficó. Obviamente, aparentemente dirías, pero como que no observo nada. Si tú te vas alejando cada vez de la pantalla, o en este caso del plano cartesiano, lo alejas, te darás cuenta que tu función queda pues relativamente muy encimada una de otra, ¿vale? Entonces, si te acercas, si te acercas en los valores de lo que viene siendo x, ahí déjame ver si me puedo acercar más, ahí empiezas a observar ahora sí los valores que tiene, ¿vale? Entonces ahí como que empiezas a observar los valores que tiene. Aquí le puedes cambiar los valores para que se observen bien. Le vamos a poner el 25 que dijimos que era el menos 25 que es el mínimo, y en el máximo le vamos a poner 25. Ahí se alcanza a ver. Ahora sí ya alcanzamos a ver y podemos apreciar que esa es nuestra gráfica. Ese es el coseno que se genera con la corriente eléctrica. Eso es lo que está generando. Sí, nosotros nos acercamos a los valores que estamos teniendo, por eso es tan rápida, porque ve cómo no ha variado ni un solo segundo, o ni un solo, sí, ni un solo segundo, y ya el valor cambió. Ni siquiera un solo segundo cambió, y ya, pues ya lo observaste prendido.
Eso es lo que realmente le está pasando a la corriente eléctrica. Por eso es la demostración de por qué la corriente eléctrica maneja 60 Hz, ¿vale? Si le bajaras la frecuencia, podrías ya apreciar que está prendido y apagado. Mientras más te acerques, fíjate cómo los números siguen sin cambiar. Pero, por ejemplo, si le bajamos un poquito la frecuencia y en vez de 60, en vez de 20 le ponemos 60, una frecuencia de 60 es a la mitad de lo que estaba. Ya como que esto empieza a modificarse. Si le volvemos ahora a una cuarta parte de lo que estaba, o es más, a una sesentava parte, es decir, lo hacemos lo más lento posible para poder apreciar cómo la corriente eléctrica prende y apaga, ahora sí, ya me está dando el chance de observarla mucho mejor. Aquí vamos a poner otra vez las propiedades y le vamos a poner que, a ver, déjame cambiar las propiedades, que sea un valor de -24 otra vez, -25 y que el otro sea 25. Ahí está. Ahora, a diferencia del anterior, ya empieza a haber una variación, porque ya le bajé y mientras más lento lo haga, por ejemplo, si lo hago lo demasiado lento para poder apreciar cómo se comporta, ya puedo observar mucho mejor esta gráfica. Si otra vez lo ponemos en propiedades, bueno, 24, 24, si nos alejamos a esta distancia, apenas se empieza a observar, entonces vamos a ponerle a esa distancia -24 y 24. Ahí está. Ahí está súper lento esta parte de la corriente eléctrica. Ahí se alcanza a ver cómo el dispositivo ya se alcanza a ver que cada 3 segundos prende y apaga. A esto es por lo que pues existen las series navideñas, ¿no? Hoy en día que se está festejando pues previamente la Navidad, las series navideñas le está pasando eso. Están haciendo que la frecuencia disminuya tanto de tal manera que puedas apreciar el cómo se prende y apaga lo que viene siendo una serie navideña. Obviamente tiene que ver con un poquito más de electrónica, ¿no? Pero la función es esa, la función es que si yo controlo el encendido y apagado, puedo hacer que o sea más rápido o sea más lento. Tal vez más rápido, pues no me conviene del todo, porque si es más rápido, pues me convendría si yo quiero hacer que que un dispositivo viaje en su velocidad, como es en que el caso de la información. Si es más lento, a lo mejor como la luz, como las series navideñas, lo puedo observar cuando prenden y apagan. Entonces, pues sí me ayuda un poquito lo de la serie navideña, ¿vale? Entonces ya con esto, pues yo ya puedo empezar a graficar y empezar a jugar con la gráfica. Si yo de repente le bajo la intensidad y digo, ya no quiero 24 volts, quiero a 2 volts, si te das cuenta, disminuyó su energía. Como disminuyó su energía, el proceso se hizo con la misma distancia de tiempo, pero ahora bajó su potencia. Entonces siempre la primera parte va a ser la energía que se acumula, de la segunda parte va a ser la velocidad a la que se da. Y si yo quiero encontrar los valores, pues yo me voy a la parte de los tabla de valores y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero, recuerda que son radianes. Y si son radianes, tienes que pensar más en el valor que se le daría, por ejemplo, de cero. Vamos a ver qué pasa de 0 a 180 grados. Y pues yo creo que el espacio que vamos a tener que sea de 10 en 10 o de 20 en 20, ¿vale? Obviamente aquí lo que te está dando en 0 a 20, aparentemente tú no, obviamente tú me dirías, pero maestro, no estoy viendo el resultado, o sea, no lo estoy percibiendo. Pues bueno, porque relativamente el eje te lo está manejando
en radianes. Y como te lo está manejando en radianes, pues obviamente el valor aparentemente no se está viendo. Pero este es 3.1, es 3.1416, es como si estuvieras de aquí de cero a pi. Entonces, si yo le quiero sacar el eje completo, yo tendría lo siguiente, yo le tendría que poner aquí que este valor, sí ya sé que es el pi, pero realmente ese pi para mí también vale 180 grados. Este que está aquí en medio, que es 1.6 aproximadamente, es 90 grados. Entonces, en tu ejercicio o en tus ejercicios, deberás de colocar esta parte en eje de grados. ¿Qué es lo que tienes que explicar? Lo que tienes que explicar es literalmente lo que más importa aquí que expliques es cómo se explica y se describe una gráfica. Y esta sería su descripción, ¿no? Yo tengo el seno de X o el seno de una cantidad. Si yo la manipulo, me da 90 grados, me da esta distancia y me dan estos valores. Y esos son los valores que yo tengo, por los que está pasando 20, 40, 60, 80 y todos los que tú quieras. ¿Vale? Aquí como va de radian en radian, pues obviamente puedes poner punto 2, punto 4, punto 6 y sin problema te puede dar los valores. Pero pues tienes que hacer la manipulación y decir, ah, bueno, si es 1.6, es no, bueno, aproximadamente como 1.6 es 90 grados. Si yo quisiera saber este 20 qué grado es, tengo que hacer una pequeña conversión. ¿Y cuál es esa pequeña conversión? Sé que pi equivale a 180 grados. Como le estoy poniendo el valor de 20, multiplico 20 por 180 entre 3.1416 y me va a dar los grados con los que estoy interactuando. Entonces, digamos que GeoGebra lo que te está manipulando son los radianes, no los grados. Entonces, de preferencia, ahora que hagas tus ejercicios, haces dos columnas. La columna, tu X, lo vuelves dos columnas. Por un lado colocas los radianes que hay, que serían estos que tienes aquí, y por el otro lado, lo que vendría siendo el ángulo que tienes, ¿vale? Para que entendamos un poquito esa parte, vamos a colocar el más sencillo de todos y vamos a simular que es una corriente eléctrica. Vamos a colocar esta parte de la corriente eléctrica, donde esta corriente eléctrica que vamos a tener es la normal, sin potencia y a baja velocidad. Y en este caso, pues tenemos esta parte. Déjenme borrar todo lo que coloqué para que no. Si nos vamos a los valores, tabla de valores, ve en 20, no son 20 grados, son 20 radianes, ¿vale? Entonces, si yo quisiera, en este caso, colocar el 3.1416, aquí le vamos a poner de 0 a 180, le vamos a poner más bien de 0 a 3.1416 y le vamos a poner que vaya de punto en uno, ¿vale? Entonces aquí le vamos a poner el seno de X porque se borró. Ahí está. Y ahora sí, tabla de valores. Y ahí está. De acuerdo a lo que hemos dicho, 3.1416 es el pi. Entonces, ese es su valor oficial de ese pi. Obviamente vas a decir, pero ¿por qué no supuestamente me acaba de decir que es cero? Casi es cero, pero ¿por qué no da el valor cero? Porque el 3.1416 en la verdadera matemática no es el cerrado que tú das, pero realmente es el 3.1415, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, este valor yo tendría que ponerle aquí, ok, el valor de pi para mi explicación
el valor de pi es de 180. O bien, aquí vamos a ver si podemos hacer un pequeño truco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puedes utilizar un poquito la tecnología. Y aquí a lo mejor puedes, no puedes agregar ninguna columna. Pensé que puedes agregar una columna, pero no lo puedes agregar como tal. Entonces, pues bueno, tendrás que utilizarlo como tal así porque no, GeoGebra no te permite colocarlo en grados. Entonces, pues bueno, aquí relativamente tendrás que hacer forzosamente la conversión. La conversión nos da una regla de tres como lo acabamos de colocar y entonces, pues bueno, ir colocando los valores que te van dando, ¿vale? La intención es que puedas graficar y entender cómo se da ese proceso. Que si de repente te digo, ¿sabes qué? Quiero una corriente eléctrica de 7 volts y la velocidad con la que se manipula que sea de 80 Hz, entonces tendrás que hacer 80 por 180, o más bien, como estamos hablando que es pi, sería por 3.1416. Y bueno, aquí tiene la gráfica. Obviamente va a decir, maestro, pero yo no veo ninguna gráfica o no se ve ninguna gráfica. Bueno, pues relativamente lo tienes que acercar lo más que quieras. Y ya que empieces a apreciar los números, como está llegando hasta 7, acuérdate siempre de hacer lo siguiente. Irte a la parte de la configuración, a las propiedades, y aquí como ya sabes que va hasta el 7, colocarle que lo quieres ver de -7 hasta 7. Y ya se alcanza a ver un poquito mejor. Si lo quieres acercar un poquito más para que se vea mucho mejor, otra vez de -7 hasta 7. Y ahí están los valores. Si te das cuenta, como que pareciera que son cada punto dos décimas. Punto uno, punto 38, punto 4, como cada punto uno, aparentemente. Esa es una corriente eléctrica de 7 volts sería 80. No, mejor, perdón, aquí hay un pequeño error. Aquí faltó multiplicar por 2 porque es dos veces pi. Ahora sí, esta es una corriente eléctrica a 80 Hz con 7 volts, ¿vale? Si quieres hacer una simulación de una supercorriente, una corriente eléctrica que va demasiado rápido y dices como 1100, ¿qué va a pasar aquí? Obviamente esto aparte se va a ver todavía más enmontonada, porque 1100 es mucho más rápido. Mientras más frecuencia, más rápido sea el proceso, como en ese momento le estábamos dando. Pero pues, recuerda que la corriente eléctrica, al ser un proceso muy largo, habíamos dicho que ¿por qué 60? Porque es el ideal, para que no quemen los aparatos y para que los mantenga bien encendidos. Pero pues bueno, es matemáticas y en matemáticas podemos hacer una simulación aún más diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. -7, ahí está. Esa sería la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, tu primer ejercicio sería esta parte, sacar las gráficas de la corriente eléctrica. Entonces, al menos yo quisiera que se hicieran tres, vamos a colocar aquí en el pizarrón, los tres que debes de explicar de cómo se obtiene su gráfica y cuál sería su interpretación. Entonces, vamos a irnos a lo que viene siendo el pizarrón. Ya vimos cómo se realizan. Y en el pizarrón vamos a colocar que yo quiero que hagas lo siguiente. Van a ser cuatro para que no haya tanto problema. Yo creo que sí, con cuatro van a ser más que suficiente. Entonces, quiero que hagas una gráfica cuando el voltaje es, acuérdate que habíamos dicho el voltaje, así que yo creo que no debe de haber tanto problema. Cuando el voltaje son 11 volts y la frecuencia a la que se está manipulando el problema es de, vamos a ponerlo en los 60 Hz, a ver si se entendió esa parte.
Le vamos a aumentar un poquito el voltaje para ver qué pasa y la frecuencia que ahora sea a 210, que suba. Después de ahí vamos a hacer que el voltaje sea menor, en este caso ahora 4, y que la frecuencia baje un poquito, pero no tanto como a 60, que la frecuencia sea en este caso, vamos a ponerle de 120. Y el último, que el voltaje sea el mínimo, es decir, 1, y que la frecuencia sea de 40 Hz. Y bueno, lo esencial que sería aquí sería como que explicar la diferencia. ¿Qué pasa con cada uno de los senos? Si se hace más rápido, más lento. Cuando hablamos de cuando se hace más rápido, hablamos que un proceso es más rápido cuando la diferencia en los puntos decimales que están en la parte de abajo son muy mínimas, que va como que de punto en uno, punto en uno. Mientras más rápido o más decimales haya, es más rápido el proceso. Mientras más amplitud haya, es porque es más lento el proceso, ¿vale? De hecho, aquí se aprecia precisamente esa parte. En 40 tiene que ser más amplia la parte de abajo y en 210 tiene que ser más pequeña o reducida la parte de abajo. Entonces ahí tienes que checar esa parte. Ese sería nuestro primer problema. Pero estamos en pensamiento matemático 3 y pues viene la derivada, ¿no? Aunque la derivada aquí relativamente es muy sencilla, o aparentemente muy sencilla, las que vamos a ver. Y vamos a suponer que ahora me dicen, ¿y qué pasa con la derivada? Recuerda, en algún momento se vio que la derivada es la velocidad con la que cambian las cosas o la variación con la que cambia. Esta corriente eléctrica quiero ver con qué tanta variación cambia. Pues el efecto de variación que aquí tengo es, si de repente me dicen, quiero que hagas una variación que hay en una corriente eléctrica que se maneja con este modelo matemático, 70T, la derivada es la siguiente. Aquí vamos a aplicar una fórmula. La derivada del seno siempre va a ser el coseno. Vas a repetir lo que viene siendo el 70T. Y aquí ya derivaste todo lo que viene siendo la disfunción trigonométrica. Pero dentro de lo que es el argumento, hay otra función. Espero te acuerdes de ese tema. Y esta función es el 70T. Entonces tengo que derivar el 70T. Si yo derivo el 70T, me da 70. Ya tengo la derivada. 70 veces el coseno de 70T es la derivada del seno de 70T. Quiere decir que este es el proceso de la corriente eléctrica y esta es la velocidad a la que cambia la corriente eléctrica. Ya no podemos entrar más en detalles de gráfica porque, bueno, relativamente este video, la intención es que al menos describas la función trigonométrica. Ahora, si nosotros de repente nos dicen, y si modelo matemático fuera seno de 40t cuadrada menos 4, que de repente se fuera el proceso, independientemente de que pase esto, la derivada del seno, otra vez, es el coseno. ¿Coseno de quién? Coseno de lo que ya había, que era 40t cuadrada menos 4. Obviamente este sí está un poquito más fuera de contexto porque ya hablar de t cuadrada pues es como que hablar de una corriente eléctrica mucho, muy rápido. Y pues bueno, físicamente pues no existe la corriente eléctrica diferente a la que conocemos. Pero bueno, vamos a suponer que sí, como tal está. Yo quiero sacar la derivada. Ahora la derivada sería poner al principio la derivada de lo que es el 40t cuadrada menos 4 que no le hice nada. Lo voy a derivar, 40t cuadrada sería 80t y la derivada de menos 4 pues sería cero. Entonces ya tengo el proceso de esta corriente eléctrica. El modelo matemático de la corriente eléctrica que suponiendo nos haya salido seno de 40t cuadrada menos 4 es 80t coseno de 40t cuadrada menos 4, ¿vale? Y ya con eso, pues bueno, podemos entonces decir que la corriente eléctrica la podemos simular sin problema. Pero hay fenómenos que también se repiten de diferente manera. Vamos a suponer que existiría una corriente eléctrica que cambia de función. Y si cambia de función, vamos a suponer que es la corriente eléctrica ahora, cambió el modelo matemático de coseno de 5t más 1. Me piden derivar para sacar su velocidad. La derivada del coseno es menos el seno. Así lo puedes ver en tu formulario. Menos el seno de quién, pues bueno, lo voy a dejar intacto lo que tengo aquí en este momento. 5t menos 1. Lo derivé. Pero ¿quién no he derivado? El que está dentro del paréntesis. 5t menos 1. Y la derivada de 5t menos 1 es 5.
Por lo tanto, más por menos me da menos. Menos 5 seno de 5t menos uno. Entonces ya tengo esta parte, menos 5t seno, menos 5 seno de 5t menos uno. Esta derivada, si te acuerdas de esa derivada en su momento cuando la empezábamos a ver, en la anterior parte de las polinómicas se le llamó regla de la cadena. Esto es una regla de la cadena. Las trigonométricas, en algún momento se te dijo que las trigonométricas se hacen por regla de la cadena. Y vamos a suponer que la corriente eléctrica se vuelve a modelar de diferente manera, aunque no existe como tal, vuelvo a repetir, pero bueno, estamos suponiendo para poder seguir aprendiendo. Tangente de 3x, que me pidan la velocidad a la que se modela esta corriente eléctrica, la derivada de la tangente siempre será secante cuadrada. ¿De quién? De 3x. Esa es mi primera. Como ya derivé esta parte, voy a derivar lo que está dentro del paréntesis. 3x y es 3. Si multiplico, entonces sería 3 veces la secante cuadrada de 3x. Ya tengo mi problema, ¿vale? Si de repente ahora me piden otro problema diferente, no sé, a lo mejor tangente de 4t al cuadrado y me piden derivarlo, pues bueno, la derivada de la tangente es la secante cuadrada de lo que hay en el paréntesis, que sería 4t al cuadrado. Lo cierro entre corchetes porque ese es el primero, que multiplica la derivada de 4t cuadrada, que en este caso sería 8t. Si multiplico esto, me quedaría 8t secante cuadrada de 4t cuadrada, ¿vale? Y ya tengo mi problema. Y bueno, con esto cerramos un poquito para entender y decir, quiere decir que para poder derivar la corriente eléctrica, o más bien la trigonometría, porque en esto no es corriente eléctrica, y después de ahí ya se salió un poquito de la corriente eléctrica debido a que, pues, sí se modela con trigonometría, pero no todo es corriente eléctrica. Hay otros tipos de cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces vamos a colocar el formulario que tú ya tienes, formulario de derivadas trigonométricas. Entonces, el formulario de las derivadas trigonométricas es el siguiente. Esto ya lo tienes como tal, pero bueno, vamos a recalcarlo. Por eso va a ser importante que lo tengas siempre presente. Ya lo tienes como tal en tus apuntes, desde que se vio un poquito la derivada. Ahora, pues bueno, sería cuestión de volverla a recordar. Esas son las fórmulas. Ya te habíamos dicho, la derivada del seno es el coseno, y si te das cuenta por el diferencial de lo que hay adentro. La derivada del coseno de u es menos el seno de u por la derivada de lo que hay en u. Si es que se deriva, ¿no? Porque si es solamente x, pues recuerda que x no se puede derivar otra vez, entonces queda como x. La derivada de la tangente secante cuadrada, la de la cotangente menos cosecante cuadrada, y pues bueno, ese es el formulario que puedes utilizar, ¿vale? Ese es el formulario que tú puedes utilizar y que siempre va a ser, siempre va a ser, si tengo el seno, al derivarlo va a salir el coseno con el mismo paréntesis, pero voy a derivarlo del paréntesis. Coseno con el mismo paréntesis, con el menos seno, con el mismo paréntesis si lo que hay adentro. Tangente con el mismo paréntesis si lo que hay adentro, ¿vale? Entonces, para tu video tendrás que explicar, pues, esta parte de las derivadas. Entonces, en tu video tendrás que explicar dos cosas. Cómo se grafica la corriente alterna a diferentes velocidades y con diferentes voltajes, ya te puse los ejemplos, y cómo se deriva la trigonometría o la corriente alterna, suponiendo que hay diferentes modelos matemáticos, como hace un momento se comentó. Y bueno, relativamente yo sé que a lo mejor traté de explicar lo mejor el posible este tema. Realmente en la realidad, hablar de derivadas trigonométricas y hablar de trigonometría no es para una semana, sino inclusive a veces nos llevamos hasta 2 semanas los maestros explicando un poco. Pero, pues bueno, recordemos un poquito que el modelo educativo de progresiones hace que el proceso sea un poquito más largo de lo normal, o más bien que se vean más largo el, o más bien más corto, perdón, el proceso para entender los temas. Entonces, digamos que aquí pues se trató de dar lo más que se pudo. Es complicado pues darlo así de manera tan rápida, pero bueno, al final de cuentas la intención es que quede lo mejor, pues de mejor manera, pues requieres un poquito más de conceptos que ver. Pero bueno, eso ya poco a poco lo vas a ir entendiendo. Lo ideal aquí son dos cosas, que entiendas que la corriente alterna la manipula la trigonometría y no solamente eso, ¿no? Todo lo que sea periódico será dado por la corriente, perdón, por la trigonometría, ¿no? Inclusive cuando mueves una llanta es trigonométrico, entonces también puede ser esa parte, ¿vale? Pero también entender que existen derivadas trigonométricas. Entonces, con esto, pues bueno, se cierra lo que viene siendo la parte de la progresión número 13. En- ya con esto, entender que tienes que explicar cómo se deriva una trigonométrica y cómo se grafica una trigonométrica. De preferencia, pues hacerlo con lo que viene siendo
la manipulación de GeoGebra y entender, pues bueno, los datos que te dé GeoGebra, ¿vale? Manipula GeoGebra, grafica las trigonométricas y deriva las trigonométricas. Y bueno, recalcarte un poco que todas las trigonométricas son por regla de la cadena, por algo el formulario. Esto ya lo tienes como tal en tus fórmulas. Estos relativamente son regla de la cadena, pero aplicadas en las trigonométricas. Nada más que no le decimos reglas de la cadena trigonométricas, sino reglas derivadas trigonométricas, sabiendo que se aplicaron la regla de la cadena. ¿Entendido? Recuerda que, bueno, las veces que sea necesario repasar esto para entenderlo, pues ahí tendrás presente para entregar las actividades correspondientes. Y, pues bueno, repito, lo ideal es que aprendas cómo se modela trigonométricamente y cómo se deriva. Aquí ya no podemos hablar de máximos y mínimos como en ningún momento lo vimos en la caja, porque en algún momento se te mencionó que aquí, al ser periódico, hay muchos máximos y hay muchos mínimos. Sin embargo, sí podemos hablar de velocidad. Y pues bueno, la velocidad también es modelada trigonométricamente. Es decir, si hay un proceso de rotación, pues también hay una velocidad en la rotación. Y pues bueno, eso ya en su momento se hace más mediante simuladores que de a mano. ¿Por qué? Porque a mano pues es un poquito complicado. Hace un momento lo intentamos hacer, pero pues, los números estaban muy enormes, o era un poco complicado de sacarlo. Además podrás graficar lo que tú quieras, ¿vale? Pues espero que sea entendido completamente. Este problema, o más bien este tema, recuerda que es una de las partes que se van a ver al principio del examen, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese examen o qué es lo que va a venir en ese examen? ¿Cómo se deriva la trigonometría y cómo se grafica la trigonometría? Y bueno, en el siguiente video que estemos viendo a continuación o que posteriormente lo veas como reforzamiento, ahora ya vendrá de todo un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se vio con la parte de la caja lo polinómico, con la parte del interés compuesto lo exponencial. Ahorita con esta parte se está viendo lo trigonométrico y pues bueno, posteriormente ya se hace un conjunto de todos en la progresión número 14 donde podrás graficar todo, ¿no? De hecho, va a haber un video de puros ejercicios de la progresión número 14 porque solamente se explicó la aplicación, pero va a haber un segundo video en esa segunda parte se va a explicar los ejercicios de derivadas. Ese video va a ser muy importante que lo veas para que puedas aprender a derivar todo tipo de funciones. Ahora sí, es decir, utilizar el formulario tal y como se debe, ¿vale? Pues esperemos vernos en un siguiente video, que estés muy bien y que, pues bueno, el, el tema que tengas que comprender, pues lo tengas que repasar cuantas veces creas necesario. Nos vemos.